Hermanos, paz y bien, bienvenidos una vez más a esta formación. Después de este pequeño receso navideño que nos aventamos, que nos dimos, pero bueno, ya estamos con el favor de Dios aquí de nuevo. Vamos entonces a retomar nuestro primer bloque de formación, que es la formación sobre historia de la Orden Franciscana Seglar. ¿Se acuerdan? Este es nuestro primer bloque de este año de formación de candidatos a profesión. Confío que tuvieron un receso adecuado, que los frillitos estos no nos han afectado tanto. Han de disculpar mi voz mormada, a mí sí me ha golpeado un poquito el frío, pero bueno, yo confío que ustedes no. Así que ahí tomen un cafecito, tómense un tecito, algo calientito y vamos a retomar nuestro proceso formativo a partir del día de hoy. ¿Sale? Les mando un fuerte abrazo, agradezco el favor de su atención y como se los he dicho en ocasiones anteriores, pues no quiero alargar tanto este video, ¿sale? Vamos a entrar en materia y les recuerdo que hemos estado viendo en este bloque, primer bloque, sobre historia de la ORFS, sobre la Orden Franciscana Seglar. Lo último que vimos fue sobre la historia del siglo XX y en la historia del siglo XX nosotros nos quedamos o terminamos con el Concilio Vaticano II y cómo el concilio llama a la renovación de la regla, a la renovación de la orden, a la renovación de toda la iglesia, por supuesto. Y a partir de este momento, en el siglo XX, en el 1960 y tantos que termina el Concilio Vaticano II, a partir de ese momento comienza la renovación de nuestra regla y de nuestra orden franciscana seglar, y ahí es donde vamos a comenzar este pequeño tema. ¿Sale? Arrancamos entonces. El Concilio Vaticano II nos pide la renovación para toda la iglesia y nosotros como orden franciscana seglar comenzamos también el proceso de renovación. Ya veníamos del proceso de renovación de las constituciones generales del 57 o de la regla de 1883 con el Papa León XIII, que ustedes ya saben, ¿no? Pero bueno, a partir del concilio, con el Papa San Pablo VI, comenzamos la renovación de nuestra regla, que tienen que saber ustedes que fue una renovación que se llevó a cabo en 12 años. 12 años, que ustedes pueden decir, 12 años, qué poquito, pero 12 años para renovar la regla que rige a la orden después de casi 800 años a nivel internacional, no es poca cosa, hermanos. Y 12 años es un montón de tiempo. A lo mejor pudieron habérselo aventado hasta en más tiempo. Pero bueno, 12 años, y para nuestro estudio dividiremos este proceso en 3 etapas. Y por último tendremos las conclusiones y la aprobación. Ustedes ya lo leyeron o lo debieron haber leído, y si no, los invito a que lo lean en su material de estudio que todos ya tienen. ¿De acuerdo? Bueno, primera fase, primera etapa del proceso de renovación, de 1966 a 1969. ¿Qué pasa? Bueno, los 4 comisarios generales, ustedes ya saben cuáles son estos 4 comisarios generales, lo vimos en la clase pasada. Los 4 comisarios generales que conformaban el concilio, el Consejo Internacional, animados por el Concilio Vaticano II, analizan la situación, lo checan con algunos otros expertos y deciden iniciar el proceso de renovación de la regla de la Orden Franciscana Seglar a partir de la regla del Papa León XIII de 1883. ¿Se acuerdan cómo se llama? Sí, sí se acuerdan. Yo sé que sí se acuerdan. Entonces, a partir de esa regla iban a comenzar los trabajos de renovación, a renovar también las constituciones generales del 57. ¿Se acuerdan de qué papa? Claro que sí se acuerdan. Vienen de un receso, vienen muy frescos. Y por último, a iniciar también la renovación del ceremonial, o lo que le llamaríamos nosotros en América Latina, el ritual de la Orden Franciscana Seglar. Y nos piden los 4 comisarios generales en esta comisión de la renovación de la regla que la nueva regla debe tener un carácter más positivo, más evangélico y más franciscano. Más positivo, más evangélico
y mucho más franciscano. Es como las directrices para esta nueva regla a partir de la del Papa León XIII. Y se comienzan los trabajos. Los cuatro comisarios generales nombran o conforman una comisión para la renovación de la regla. Y aquí quiero hacer un paréntesis. A lo largo de este tema y a lo mejor en el siguiente, vamos a estar escuchando Comisión para la Renovación de la Regla y Consejo Internacional de la Tercera Orden o de la Orden Franciscana Seglar. Son cosas muy diferentes. Y aunque trabajen de la mano, son dos organismos diferentes. Por un lado, la Comisión para la Renovación de la Regla y por otro lado, el Consejo Internacional. Quiero que quede muy claro. Muy bien, los cuatro comisarios generales, que serán la prehistoria o el preámbulo del Consejo Internacional, ellos constituyen una comisión para la renovación de la regla. Y esta comisión para la renovación de la regla forma un primer esquema con las primeras ideas para renovar la regla y lo envía a todos los consejos nacionales de la Orden Franciscana Seglar, en aquel entonces llamada Tercera Orden Franciscana o Tercera Orden de San Francisco, para que cada país pueda analizar este primer esquema. Pero, como ustedes ya lo habrán leído en su material de estudio, la regla del Papa León XIII, estaba tan impregnada dentro de nuestra sociedad y el Concilio Vaticano era tan nuevo, tan reciente, que estos primeros esbozos, este primer esquema, terminaría siendo una regla muy religiosa, muy devocional, muy a la vieja escuela como ya se venía dando, ¿no? Y así es como terminamos la primera etapa. Los comisarios generales, la comisión para la renovación de la regla, el primer esquema de renovación de la regla y el envío de este primer esquema a todos los consejos nacionales, donde los consejos nacionales y las fraternidades nacionales se dan cuenta que esto sigue siendo muy al estilo del Papa León XIII. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos entonces a la segunda fase, la segunda etapa de este proceso de renovación de la regla del año 1969 al año 1973. En 1969 se apertura con el Congreso Internacional de la Orden Franciscana Seglar. En este Congreso Internacional se reúnen los comisarios generales con la Comisión para la Renovación de la Regla y algunos otros miembros, y ahí reciben toda la información que venía de los consejos nacionales. Habían enviado el esquema, ahora ellos habían enviado sus ideas. Y este Congreso Internacional recopila toda la información y empiezan a analizar todas las ideas positivas o negativas que existieran. Este Congreso Internacional analiza todo y genera nuevas orientaciones para la renovación de la regla. Nuestro material de estudio nos dice que se generaron 25 nuevas orientaciones y que de estas 25, la mayoría ya están plasmadas en la actual regla. Imagínense la trascendencia que tuvo este Congreso para la fraternidad internacional, para toda la orden. Entregan ellos estas nuevas orientaciones, entre las cuales estas orientaciones hablan sobre la importancia de la renovación de la regla, pero sí desde la renovación de la regla del Papa León XIII, es decir, confirman lo que ya los comisarios generales habían dicho, pero sobre todo hablan que quieren que permanezca la unidad de la Tercera Orden de San Francisco, que no se divida entre las obediencias, ¿se acuerdan? Entre las 4 obediencias, sino que sigamos permaneciendo como una única orden franciscana, ¿sí? Y en esto es en lo que empieza a trabajar la Comisión para la Renovación de la Regla. Es decir, el Congreso, con los 4 comisarios, entrega a la Comisión de la Renovación de la Regla estas 25 nuevas orientaciones
para que las plasme dentro de la renovación del esquema que ya traían y se genere así el primer documento que será la inspiración para la nueva regla. Y junto con este primer documento se generan diferentes documentos, o bueno, no será que se generen, sino que este mismo documento se traducirá a las 4 lenguas oficiales de la Orden Franciscana Seglar y se reenviará a todos los consejos nacionales. Su documento de estudio les habla que para inglés se llamaba de una manera, para el alemán se llamaba de otra manera, para el italiano se llamaba de otra manera y para el español, que es el que nos interesaría a nosotros, se denominará el ideario. El documento que se genera a partir del Congreso y que la Comisión de Renovación envía a México en la lengua española se llama ideario, el ideario franciscano, es decir, la recopilación de las ideas esenciales y fundamentales de nuestra orden franciscana seglar. Eso significa ideario, ¿no? El conjunto de las ideas, de las doctrinas esenciales, lo que nos hace ser franciscanos seglares. Me gusta mucho, yo le hago énfasis porque la palabra ideario, desde nuestra forma de vida franciscana seglar, me parece que tiene un simbolismo especial, por eso me gusta el nombre. A lo mejor en inglés suena bonito, ¿no? En italiano suena muy institucional, pero a mí me gusta mucho que en español se llame el ideario. Esta palabra, bueno, ya no me meto, me estoy desviando, pero el ideario es el documento que se genera a partir de la renovación y que va a ser enviado ad experimentum, según nos lo dice el material de estudio, y que va a ser entregado a México y a los países de habla hispana, igual a los demás países, pero en su traducción oficial, y que entonces tendrá que ser utilizado en nuestros países, empezar a implementar estas orientaciones para ver cómo funciona y una vez que funcione, lo pudiéramos regresar a el Consejo Internacional o a la Comisión de la Renovación para que se sigan los trabajos. Muy bien. Esto va a pasar a partir del año 73, pero por lo pronto tienen que saber ustedes que estos documentos fueron enviados a todos y nosotros empezamos a trabajarlos. Mucha de la renovación a partir de este momento tiene que ver con el Papa San Pablo VI, que tiene un trazo especial para la Orden Franciscana Seglar, en aquel entonces llamada Tercera Orden Franciscana Seglar, y que nos pide y nos dice dentro de algunos documentos y discursos que les da en especial a este Congreso, nos dice el Papa San Pablo VI que tiene una esperanza, una exigencia mayor y muy grande para nosotros como franciscanos seglares. Y otras tantas cosas más que ustedes ya pudieron leer o van a poder leer y que a mí en lo particular me parecen de mucha importancia, incluso hasta subrayados los tengo, me parece que son muy interesantes y que van a marcar la pauta para la renovación en la tercera fase. Bueno, y comenzamos la tercera fase. La tercera fase es de 1973 a 1978. La tercera fase comienza con la institución formal y definitiva por parte de los comisarios generales del Consejo Internacional de la Tercera Orden de San Francisco, el CITOF, ¿no? El Consejo Internacional de la Tercera Orden Franciscana o de San Francisco, y que su primera ministra o presidenta será la hermana Manuela Mattioli a partir de 1973. La hermana Manuela Mattioli, una venezolana y nuestra primera ministra general o internacional. Pero antes de continuar, quiero hacerles una aclaración y que ustedes ya pudieron leer probablemente. Ya desde el 69, la hermana Manuela Mattioli había sido invitada a presidir como ministra mundial el consejo, que no era oficial todavía. Lo habían invitado los capuchinos, la habían invitado los frailes capuchinos a que presidiera, la habían aceptado los demás comisarios generales desde el 69, pero a partir del 73 se institucionaliza con la aprobación del Estatuto para el Consejo Internacional de la Orden de San Francisco
de la Tercera Orden de San Francisco, el CITOF, insisto, y desde ese momento comienza oficialmente nuestra ministra internacional, que será la hermana Manuela Mattioli. Ya estaba desde el 69, en el 73 se hace oficial, ¿sí? Y hay que resaltar el trabajo del Consejo Internacional ya muy bien instituido y de la hermana Manuela Mattioli, que hace un trabajo excepcional con la renovación de la regla. No le tocaba a ella porque ella y el Consejo son un organismo diferente, ¿se acuerdan? Pero ya como Consejo Internacional instruyen y meten mucho su cuchara para que la comisión de la renovación de la regla pueda acelerar y hacerlo de la mejor manera posible este proceso de la renovación. En este tiempo en que la hermana Manuela Mattioli y el Consejo Internacional trabajan en comunión con la comisión, se generan 5 nuevas versiones del documento de renovación de la regla. No 5 para todo el mundo, sino primero una, luego se renueva otra, se hace otra, es decir, se hacen 5 una tras otra, hasta que por fin, en el año 1975, la comisión, motivados por la hermana Manuela Mattioli, genera ya el proyecto definitivo de regla de la Orden Franciscana Seglar. Ya no un esquema, ya no unas orientaciones. Ya en 1975 se hace un documento que será el proyecto de regla de la Orden Franciscana Seglar. Y este proyecto de regla de la Orden Franciscana Seglar se envía de nuevo a todos los países en sus versiones de idioma original, nativo, para que otra vez sea estudiado, trabajado y aplicado ad experimentum, y que una vez transcurrido el tiempo necesario, sea regresado 3 años, sea regresado a Roma, a la comisión, para que entonces se puedan hacer los trabajos definitivos. Y con eso terminamos la tercera fase. Si se dan cuenta, todo comienza con el Concilio Vaticano II, los 4 comisarios generales que dicen necesitamos renovar la regla, el primer esquema, la formación de la comisión, esta comisión que envía los documentos a los consejos nacionales, los consejos nacionales que los estudian y los regresan, el Congreso Internacional de la Orden que analiza todo y lo devuelve a la comisión que comienza a trabajar otra vez con el ideario y todos los documentos, la institución del Consejo Internacional de la Orden Franciscana, de la Tercera Orden de San Francisco, el nombramiento de la hermana Manuela Mattioli, la influencia del Consejo dentro de la comisión, no malamente, sino de una manera adecuada, y cómo la comisión evalúa, checa, recibe toda la información de todo el mundo, de los consejos nacionales, y cómo se genera este último proyecto de regla ya definitivo y que se envía de nuevo a los países para que durante 3 años se trabaje como experimento, vea cómo funciona y después se regrese a Roma. Este es el proceso de las 3 etapas. ¿Sí? Así fueron las 3 etapas y ahí concluimos este proceso. Ahora vamos a entrar a las conclusiones de los trabajos y la aprobación de estos trabajos. En el 75, no es cierto, no fueron 3 años, en el 75 se envía y en el 76 se hace la recopilación de toda la información, es decir, fue 1 año nada más de recopilación. Se recupera toda la información de este proyecto definitivo de parte de la comisión lo analiza, lo checa, lo ve, hace una última redacción, los últimos matices a este proyecto y en el 77 se lo entregan a los 4 ministros generales de la Orden de Frailes Menores. Los 4 ministros generales, es decir, los superiores de toda la orden. A ellos se les entrega ya el documento oficial, ellos lo analizan, lo estudian, ven que todo está bien y ellos lo entregan a Roma, a la Santa Sede. Ellos llegan y dicen, este es el documento que hemos venido trabajando o que la Orden Franciscana Seglar, Tercera Orden en aquel entonces, ha venido trabajando durante todos estos años. Esto es lo que nosotros queremos que sea aprobado. Roma desde la Santa Sede lo analiza, lo checa, lo ve
Y así, el 24 de junio de 1978, después de que el Papa San Pablo VI firmara la Constitución Apostólica Seraphicus Patriarca, se aprueba definitivamente la regla de lo que desde ese momento llamaremos Orden Franciscana Seglar. ¿Sí? Y que es esta, que es la que ustedes tienen, que es la que nosotros vivimos y que es la que actualmente profesamos y la que, si ustedes así lo deciden y Dios así se los permite, profesarán en algún momento para la eternidad, ¿no? El 24 de junio de 1978, después de todo este proceso cansado de renovación, el Papa San Pablo VI firma la Constitución Apostólica Seraphicus Patriarca, por eso es que la regla se llama así, Seraphicus Patriarca, el Seráfico Patriarca, y así el Papa la entrega a los ministros generales. Los 4 ministros generales la entregan a la hermana Manuela Mattioli, al Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar, el 4 de octubre de 1978, y a partir de ese momento se empieza a distribuir, a traducir primero a los 4 idiomas oficiales y después a distribuir a todos los países. Ahora en el 2018 cumplía la regla los 40 años de aprobación. Y bueno, ese es el proceso en que se hizo. Solo como dato curioso, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, entrega la regla o aprueba la regla el 24 de junio de 1978 y él muere el 6 de agosto de 1978, apenas mes y medio después de haber aprobado la regla. Si no lo hubiera alcanzado a hacer él, hubiéramos tenido que esperar hasta Juan Pablo I, que duró muy poquito, incluso hubiéramos tenido que esperar hasta San Juan Pablo II para que fuera la aprobación de la regla, ¿no? Pero bueno, el Papa San Pablo VI, 24 de junio de 1978, la regla Seraphicus Patriarca, y a partir de ese momento la regla ya no reconoce el nombre como Tercera Orden, porque el Concilio Vaticano ya no lo habla así, sino que se denominará Orden Franciscana Seglar, como lo dice la Constitución Apostólica del Papa. ¿De acuerdo? Bueno, y hasta aquí terminamos nuestra sesión de renovación de la regla. Sé que es mucha información, son muchos términos, ya se los he dicho otras ocasiones. Si se aburren, si se cansan, si se les hace muy pesado, la ventaja de esta formación virtual es que ustedes le ponen pause, me quedo yo congelado ahí, ustedes se van, disfrutan, se relajan, se despejan y después, más tranquilitos, regresan, le vuelven a dar play y continuamos con esta formación. Pero no quiero que se me estresen, son muchos términos, son muchas cosas, pero no se me estresen, por favor, ¿de acuerdo? Vamos a continuar entonces con nuestro último tema de este bloque, que será la renovación de las constituciones generales, y con eso habremos terminado este tercer bloque. Dios quiera la siguiente semana ya podamos tenerlo eso. Así que les voy a pedir que si no han leído el punto número 7, que es la renovación de la regla, lo lean y después lean el punto número 8, que son las nuevas constituciones generales del 8.1 al 8.4, y con eso habríamos terminado ya nuestro bloque de historia de la orden. Una vez terminado esto, comenzaremos ahora sí el estudio artículo por artículo de la regla de la Orden Franciscana Seglar, para que ya la vayan desempolvando porque la vamos a necesitar. Bueno, me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto estar con ustedes, en verdad que ya me siento hasta más en confianza, me siento más motivado, les agradezco mucho el favor de su atención. Vamos entonces para nuestra toma de la asistencia, porque tenemos que tomar la asistencia, ¿se acuerdan? Para la toma de la asistencia vamos a enviar al grupo del WhatsApp foto de la regla, ¿les parece? Una foto de su regla, ya sea de la de ustedes o alguna que saquen de internet, pero vamos mandando una fotito de la regla para nosotros ya entrar en materia. Les diría algo navideño, pero la verdad es que la Navidad se acaba ya mañana, así que vamos iniciando con una fotito de nuestra regla o de alguna regla que quieran descargar de internet. La regla de la Orden Franciscana Seglar, no me vayan a salir con 30 centímetros de plástico o de madera. La regla de la Orden, y con eso vamos a tomar la asistencia. ¿Les parece? Bueno,
Si no hay nada más por el momento, agradezco otra vez el favor de su atención. Vámonos por unos taquitos, vámonos por algún cafecito, a ver qué hacemos, un pastelito, un pan de elote se antoja con este frío, taquitos de carne asada, ¿por qué no? Chistorrita, algo así, un elotito de perdiz. Y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana, ¿sale? Nos consagramos a nuestra Madre del Cielo y por supuesto a San Roque, nuestro patrón. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta tarde y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Roque de Montpellier, ruega por nosotros. Paz y bien, hermanos. Un abrazo.